Hola, ¿qué tal mis aferrados? Buenas tardes, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente martes. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, le contesta las preguntas a todo el prianismo. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 6 de octubre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, el secretario de Hacienda le contesta las preguntas a todos los senadores de todos los partidos, pero en especial al prianismo. Les dio con todo por ser dos caras y querer engañar al pueblo mexicano. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñeme. Y por el otro lado, al mismo tiempo, tratar de responder en el orden que fueron presentadas algunas de las inquietudes. Y entonces voy a empezar por ahí. El primero que hizo en la primera intervención fue la del senador Álvarez y Casa. Entonces voy a empezar, para que no me vuelva a regañar de que no le responda a sus preguntas, voy a empezar de manera muy puntual. Primero, efectivamente, en los años 80 empezaron las políticas de austeridad, no solamente con Margaret Thatcher, sino con Ronald Reagan, pero a mí me parece que estamos utilizando el mismo término para dos cosas distintas. La política thatcherista era claramente de hacer más pequeño el Estado y dejar absolutamente a juego del mercado. Entonces la austeridad se traducía en que los recursos que no se gastaban no volvían a aparecer en el presupuesto. En el caso de nosotros, los recursos que se han disminuido gracias a las políticas de austeridad vuelven a aparecer por el lado de los programas sociales. De ahí es donde se han financiado los programas sociales, de ahí es donde se han financiado los programas de créditos, alrededor de 30 y tantos mil millones de pesos a través de la ventana de economía y a través de la ventana del IMSS. Es decir, estos recursos no han sido para hacer más pequeño al Estado, han sido para llevarlos a quienes más lo necesitan. El segundo punto, y si quieren le entro a alguno de los temas más, empiezo por el asunto de Pemex, que fue la última pregunta que hizo referencia. ¿Hasta cuándo le vamos a seguir poniendo dinero a Pemex? Y efectivamente Pemex a lo largo de décadas es una empresa que pudo haber sido mejor manejada, pero aún con lo mal que es manejada que puede haber estado, hoy en neto le deja al país 900,000 millones de pesos, casi 4 puntos del PIB que entran al presupuesto son recursos que vienen de los ingresos petroleros. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer cuando nos referimos a la parte fiscal y a la parte de Pemex, no es si Pemex le está dando recursos o no al país, se los está dando, sino es si podemos nosotros permitir que las finanzas públicas dependan en un porcentaje tan alto de una materia prima que es muy volátil. Porque hace exactamente 2 años, el precio del petróleo eran $77 por barril, a inicios de octubre del año 2018. Pero en abril, a mediados de abril, estuvo a menos de $5 por barril. Y el presupuesto no tiene esa elasticidad, no tiene esa flexibilidad. Y por lo tanto yo creo que sigue siendo una bendición que nos sigue dando el petróleo, pero tienen que ser las fuentes permanentes a través de las cuales se está financiando la salud, la educación, tienen que ser otras, para no ponerlas en riesgo. Entro a 2 de los temas que trató el senador Álvarez y Casa y que fueron tocados de manera similar por otros de sus colegas. Me parece que Minerva trató uno de ellos, que es el diputado Samuel Alejandro también trató algunos de ellos que tienen que ver con el tema de los fideicomisos y el tema del ingreso básico universal. Usted hizo referencia utilizando, me parece, algún otro término, utilizó ingreso básico de bienestar, etc. Permítanme empezar por este último. Esta es una discusión muy interesante que se ha desatado, yo diría, en los últimos 4 o 5 años en el mundo, pero tiene una motivación muy, muy específica. En particular empezó en las economías avanzadas y empezó por una razón muy particular. Si uno piensa lo que ha pasado, y lo podemos tratar de aterrizar en cosas muy concretas, es decir, uno antes iba al cine
y ahora puede bajar una película a través de alguna de las plataformas, Netflix, Amazon, etcétera. Y eso hace que un tipo de industria que antes era mucho más intensa en manos de obra, es decir, en el cine están los taquilleros, etcétera, requiera menos personas. Si uno piensa en las tiendas, en las librerías existen, y no voy a pensar en México, voy a pensar en Estados Unidos, han estado, porque esta discusión inició allá, han estado desapareciendo y se compraban los libros en línea. Entonces parecía que un sector, por ejemplo, el de las librerías, estaba cayendo, pero otro sector, el de mensajería, estaba aumentando por los aumentos de las compras en línea. Y hace alrededor de un año y medio, Amazon empezó a hacer el reparto de sus libros a través de drones que salían, a través de drones que entonces parecería que ni siquiera se iba a necesitar el servicio de mensajería. La discusión que se empezó a dar entonces en las economías avanzadas es si la automatización estaba desplazando un número muy alto de los trabajos usuales, y si la automatización estaba llevando a que las personas perdieran los trabajos tradicionales y las ganancias, porque se iba a seguir generando valor agregado, se iba a quedar en unas cuantas empresas, en las empresas tecnológicas. Y eso llevó a la discusión de si hay esa posibilidad de que en algún momento en el futuro llevando a un extremo la robotización y la automatización haga que se pierdan muchos empleos, si entonces no sería una función del Estado tener un ingreso básico universal, dado que un número importante de los empleos habría desaparecido. Dos comentarios a partir de eso. Primero, esta no es una discusión nueva. Se dio ya hace algunos siglos en la Revolución Industrial, y de hecho quien la inició fue Ned Ludd, y había este grupo, el de los ludistas, que pensaban que había que destruir las máquinas porque estaban perdiéndose empleos. Pasó también cuando empezó la máquina de valor, etcétera. Se desaparecen algunos empleos, pero se crean otros. ¿Cuál es la discusión que se dio y por qué se dio y se ha venido dando en algunos países muy específicos de las economías avanzadas, en particular en Finlandia, en Bélgica y en Francia? Bueno, esos países se lo pueden plantear, pero se lo plantearon con dos características. Una característica estaba ligado a cuánto cuesta y de dónde va a salir el dinero. Si uno compra el argumento de la automatización, y yo creo que es un argumento exagerado pensar que los empleos van a ir convergiendo a desaparecer. Entonces lo que uno tendría que pensar es que en las pocas empresas concentradas de tecnologías, que son las que van a generar el valor agregado, son a las que va a haber que grabar ahora para que de ahí se pague el ingreso básico universal, lo cual tendría que llevar a impuestos impositivos altísimos. Esos países se lo pudieron plantear esa discusión porque, por señalar algunos, Finlandia, Francia y Dinamarca, que lo discutieron, todos ellos tienen una recaudación por encima del 40% del PIB. Tiene una recaudación, Dinamarca en lo concreto, del 44% del PIB y Francia del 44.2% del PIB. Déjenme decirles, porque hubo una pregunta directa, yo creo que me parece que fue de la senadora Minerva, o no sé si fue el senador García Sepúlveda quien me preguntó si nosotros podríamos, el país, porque no se trata de Hacienda, podría pagar un programa como esto. Si nosotros pensáramos en un sistema de impuestos, de ingresos básicos muy sencillo, pensemos salario mínimo alrededor de 3,000 pesos por persona, la población económicamente activa son 53.2 millones de personas. Entonces, en un sentido estricto, el sistema tendría que fondearse con alrededor de 159.600 millones de pesos por mes, alrededor de 1.9 millones de pesos, 1.9 billones de pesos por año. Esta es una cantidad que es superior al total de las participaciones federales y todos los fondos que reciben todos los estados. Por eso me parece que incluso eso representaría más del 8% del PIB. Por eso me parece que esta es una discusión que se ha venido posponiendo, incluyendo en las economías avanzadas, porque se piensa que si hubiera recursos como estos, en realidad lo que hay que llevarlos es a la inversión, a la educación, etcétera, para permitir que se inserten en el mercado laboral estos trabajadores. Ahora paso a la otra pregunta que me parece muy relevante y fue reiterada a lo largo de algunas de las intervenciones, que era el tema de los fideicomisos. Quisiera empezar por señalar algo que en mi opinión es muy claro. Como regla general, todos los programas del gobierno, ya sea el programa de adultos mayores, el de carreteras, el de los programas de la SEP, de salud, los de turismo, deben ser pagados a través del presupuesto. O
O sea, esa es la regla general. El hecho de que haya recursos que se pagan a través de los fideicomisos, esa es la excepción, esa no es la regla. Y por cierto, en términos de transparencia es mucho menos claro, porque presupuestalmente el recurso, cuando es un programa tradicional, se contabiliza cuando se pagó, es decir, cuando se le pagó los salarios a un maestro, pero cuando es a través de un fideicomiso se contabiliza cuando se hizo la aportación al fideicomiso, de tal forma que aparecería como si se hubiera gastado X cantidad en cultura, pero si el recurso se queda sentado en un fideicomiso de cultura, no hay ni un solo peso que hubiera llegado a la cultura. Entonces, cuando uno piensa que hay muchos recursos ahí, en realidad esos recursos, más que el potencial, es la historia de los subejercicios en esos rubros, y eso es algo que tenemos que corregir. Yo hay dos temas a los que hice referencia y me parece, nuevamente, si fue Minerva o tal vez fue Nubia, y perdón, las conozco desde hace mucho tiempo, si no me refiero a ellas como senadoras. Minerva fue mi contraparte cuando era secretaria de Finanzas en Tlaxcala, y Nubia también coincidimos cuando era secretaria de Finanzas en Hidalgo, efectivamente. Pero entonces, ¿cómo opera el tema de la anualidad del presupuesto? Bueno, la regla específica es que el presupuesto es anual, excepto para aquellos entes que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, como es el caso de Pemex, como el que es el caso de CFE, como es el caso del ISSSTE, como es el caso del IMSS. Pero curiosamente los vehículos legalmente son vehículos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, de tal forma que si va a recursos ahí, incluso para un proyecto que podría ejecutarse dentro de un año, esos recursos pueden transitar el año fiscal. Entonces la pregunta relevante es: ¿cuándo hay un uso legítimo de un fideicomiso y cuándo es un artilugio económico financiero para que se queden con los subejercicios un ente determinado? Y en esta administración también se han creado fideicomisos que fueron hechos con ese propósito. Bueno, en mi opinión, el uso de los fideicomisos legítimo es cuando hay un gasto contingente que no está claro cuándo va a pasar, y vale la pena ir generando recursos ahí para cuando surja una contingencia que por definición no sabemos si pasa en este año. Lo comentábamos con el senador antes de mi comparecencia, y típicamente ese, y a mí me parece que dentro de todos los listados casi el único que tiene esas características es el del Fonden. Uno le va poniendo, no, las víctimas, y uno checa el presupuesto, lo que está entrando cada año es casi lo que se está utilizando cada año, es decir, se puede fondear específicamente el presupuesto. Nosotros hicimos un estudio muy claro del fideicomiso que va para el deporte de alto rendimiento, y más o menos entran alrededor de entre 345 y 350 millones de pesos cada año, y eso es exactamente lo que se gasta cada año. Entonces ese se puede fondear directamente desde el presupuesto. El Fonden sí tenía una naturaleza distinta, porque nosotros podríamos estarle metiendo recursos desde el año 2005, 10, etcétera, y que de repente nos ocurra la tragedia del año 2017, de los temblores, o que nos ocurra algo que no sabíamos la semana pasada, que es el huracán que está azotando hoy la península. Así es que me parece que en términos técnicos, en principio, de la mayor parte de los fideicomisos que están ahí, el que captura mejor la racionalidad de por qué debería estar es el Fonden. Desafortunadamente hoy el Fonden tiene 6,000 millones de pesos, pero tiene pasivos por 21,000 millones de pesos. De tal forma que cuando se cierre el Fonden, no se reparten los recursos que tiene el Fonden, se reparten las deudas que tiene el Fonden. Lo que sí tenemos que pensar con mucho cuidado es cómo vamos a estar fondeando las contingencias que ocurren en un país que está expuesto de manera muy clara a huracanes, sobre todo en la península de Yucatán, y a temblores y a terremotos en la zona que va de Guerrero, Oaxaca, la Ciudad de México, Puebla, etcétera. Pero ese es el punto. Los recursos que van para ciencia, para desarrollo tecnológico, para víctimas, etcétera, ahí están pasando dos tipos de cosas. Curiosamente, y eso fue parte de la discusión, y probablemente es nuestra culpa porque debimos haber dado esas explicaciones antes. Por ejemplo, un ente, y a mí en lo personal me preocupaba mucho, por ejemplo, y lo tuve en las discusiones sobre el Sinvestab y sobre el CIDE. El CIDE y el Sinvestab son legalmente entes con personalidad jurídica y patrimonio propio. No necesitan un fideicomiso para quedarse con esos recursos.
tienen que regresar los recursos de presupuestales que subejercieron, pero los recursos propios, por ejemplo, con los que el CIDE está fondeando el sistema de becas de los estudiantes de licenciatura, eso se los puede quedar completamente sin necesidad de ponerlos en un fideicomiso específico, porque porque tiene personalidad jurídica propia, porque es técnicamente una paraestatal, no es muy distinta en ese sentido, no es muy distinto de Pemex. Paso ahora bueno, tomo nota del exhorto que me hicieron el propio senador y me parece que 2 senadores más, no me acuerdo si fue Antonio García Cornejo, uno de ellos, de que recibamos al equipo de telebachillerato. Al parecer tienen desde hace tiempo algún problema presupuestal. Con muchísimo gusto los podemos recibir la semana que entra. Le voy a pedir a mi oficina que se pongan de acuerdo con su oficina para que los podamos recibir. Entro a las preguntas que hizo el senador Antonio García Cornejo, no sé si está por aquí todavía. Y me va a disculpar que no empiece en orden, voy a empezar con la última, porque me preguntó de manera muy enfática si estaba dispuesto a que se discutiera la ley de coordinación fiscal. De hecho, con eso terminé mi intervención. A lo mejor debía haber sido, debía haber puesto un énfasis adicional. Déjeme releer cuál fue el párrafo al que yo difería. Dije, no es el momento de incrementar los impuestos, pero sí es el momento de empezar a pensar conjuntamente cuál es el México que queremos, a qué plazo debemos reducir sus desigualdades y cuáles son los recursos que el país necesitará para ello. Pero no es nada más la ley de coordinación fiscal a lo que yo me refiero. Lo que tenemos que pensar es todos los recursos que necesita el país, no nada más los que van a los estados. Porque si discutimos la ley de coordinación fiscal es un juego de suma cero. Lo que gana una entidad lo pierde la otra. Entonces yo creo que tenemos que tener esa discusión en términos de a dónde queremos llevar el país y no en términos de cuánto le queremos dar a cada estado y ver cómo cada estado quiere más o menos. Tiene que ser pensado en función de los resultados de lo que necesitamos, pero por supuesto, como lo he venido señalando, yo creo que esa discusión la tenemos que iniciar pronto. Ahora sí voy a su primer punto. Me va a disculpar, pero no voy a coincidir con usted. Usted empezó con una cita de Adam Smith donde decía que lo más importante era mantener el presupuesto en equilibrio. Ni las familias mantienen el presupuesto en equilibrio. Los 2 activos más importantes que tienen los hogares, que son su casa y que son su auto, son para la mayor parte de los mexicanos y de las personas en el mundo comprados a crédito. Lo que importa es que la capacidad crediticia que se utiliza no rebase la posibilidad de pago en el tiempo. Esto es lo que a veces se llama un equilibrio intertemporal. No tiene que ver con el equilibrio de un año, sino tiene que ver con el equilibrio cuando se ve en el largo plazo. Y curiosamente, en México, eso es algo que está codificado en la propia ley. El artículo 73 de la Constitución, y voy a hacer referencia a él en adelante, señala, déjenme ver si lo encuentro aquí, pero si no, más o menos me lo sé de memoria, señala que los recursos de deuda solo pueden llevarse, y de hecho dice, a obra pública productiva. Lo que está pensado la Constitución es que cuando se crea un pasivo por el lado de la deuda, se crea un activo. Por el otro lado ya puede ser en infraestructura pública, puede ser el metro, puede ser agua, puede ser una escuela, puede ser una presa. De hecho, la Constitución es más precisa. Dice que cree su propia fuente de ingresos. Se le ha dado una interpretación cotidianamente más liberal en el sentido que sea cualquier activo, aunque no cree su propia fuente, su propia fuente de ingresos. Pero eso quiere decir que está pensado en un esquema intertemporal. Se crea un activo hoy a pesar de que lo vamos a estar pagando en el tiempo. Voy a hacer referencia ahora, usted hizo alguna pregunta sobre si deberíamos tener una política contracíclica, algo que de alguna manera también hizo referencia el senador Madero, creo que ya no está, ¿verdad? El senador Madero. Bueno, me apena mucho que no esté el senador Madero, iba yo a responder puntualmente su pregunta. Hay 2 tipos de crisis, o hay diversos tipos de crisis, por lo menos bajo una taxonomía actual podemos dividirlas en 3. Las crisis de oferta, que son por ejemplo las que tuvimos nosotros en los 80s y en los 70s, donde la forma en que esas se suelen traducir es en la llamada estanflación, estancamiento con inflación. Usted recordará la espiral de devaluaciones, inflación de los 80s junto con caídas.
las crisis de demanda, que es cuando el gasto de la sociedad no alcanza, y allí es cuando se plantean las políticas contracíclicas, es decir, hay una disminución de la demanda y entonces se piensa que el gobierno tiene que impulsar mediante mayor gasto para compensar por esa demanda, y que entonces cuando estamos en la parte alta del ciclo, el gasto del gobierno se contrae para no seguir alimentando el ciclo, para no seguir echando leña al fogón, pero también, como solía ser el caso en México, para generar guardados que se utilizan en la parte baja del ciclo. Y tenemos una crisis que es extraordinariamente diferente, que es esta, que es una crisis generada por una pandemia. Esta es la primera vez en la historia en la que se hace una crisis en general los gobiernos tratan de evitar las crisis. Aquí es la primera vez en la que dijimos, vamos a generar una crisis, vamos a parar la economía para evitar un contagio. Hay un precio asociado a evitar el contagio. Y la política contracíclica tradicional no funciona en esta. Pensemos qué pasaría en una política contracíclica tradicional. Por ejemplo, se inyecta más gasto a la economía para que pueda aumentar el consumo, digamos, en los restaurantes y en los cines. Hoy no hay consumo en los cines porque tienen capacidad restringida de cuántas personas pueden recibir, o porque incluso hasta hace unas cuantas semanas tenían prohibido abrir sus puertas. El impulso contracíclico no genera mayor demanda ahí. Y lo mencioné en mi intervención, pero permítame ser muy claro en ello. Hubo una discusión muy al inicio, pero muy al inicio de la pandemia, yo diría casi a finales de marzo y a principios de abril en el mundo, que tomó dos carices distintos. En las economías avanzadas dijeron, aquí vamos a cerrar todo y el gobierno va a pagar en Alemania el 85% de los salarios, pero nadie sale, y ese es el costo de disminuir el contagio. En los países que no teníamos el lujo que se pueden dar las economías avanzadas, y sobre todo incluso en países más pobres que nosotros, dijeron, no, aquí hay una disyuntiva entre si cerramos la economía y mejoramos la salud, pero decían, cerrar la economía genera empobrecimiento y eso también mata. Lo que ahora se reconoce es que no hay disyuntiva, que si la pandemia no está bajo control, la economía no puede seguir operando. Y veamos nada más lo que pasó en la última semana en Madrid. Después de haber controlado la pandemia, hubo un rebrote y volvieron a cerrar actividades económicas. Lo que está marcando, y en ese sentido es extraordinariamente inusual esta crisis, lo que está marcando el ritmo de la economía es el ritmo de control de la pandemia. Y por eso, en el presupuesto y también por la salud de los mexicanos fundamentalmente, el rubro que más crece es el rubro de salud. Alguien más me lo preguntó, no me acuerdo quién fue, creo que fue la diputada Minerva, la senadora Minerva, no sé si Minerva sí se quedó por aquí. Bueno, no se quedaron, pero respondo a las preguntas que hicieron ella y el diputado Madero. Se han destinado más de 50,000 millones de pesos al gasto en salud. Una última pregunta que usted hizo es, ¿a dónde habíamos llevado los recursos del aumento de la deuda? Y usted decía que la deuda estaba en 10.8 billones de dólares al final de diciembre del 2019. La deuda mexicana tiene ciertas características. Desde hace mucho, la Secretaría de Hacienda, incluso desde mucho antes de quienes me precedieron aquí, más o menos 25 años, se ha tratado de que esté a tasa fija para que cuando las tasas suban no aumente el costo, a largo plazo para que si hubiera un problema de financiamiento, la mayor parte está contratada ya, y en pesos para evitar un riesgo cambiario. Pero es fundamentalmente pesos, pero no en la totalidad en pesos. El 75% de toda la deuda está en pesos, fundamentalmente CETES, bonos M que se ha emitido, pero el 25% está en otras divisas. De ese 25 me parece que el 17% está en dólares, después hay una parte que está en euros y una parte más pequeñita en yenes, y luego hay un poquito de morralla ahí, francos suizos y alguna canasta. Entonces, cuando el peso pasó de mediados de febrero de 18.5 como estaba a 25.3 como llegó el 23 de marzo, eso es un incremento del 40% de la deuda. Pero eso quiere decir que la parte de la deuda que estaba en divisas la tienes ahora que multiplicar por 1.4. Así es que la mayor parte del incremento de la deuda nada más es una evaluación de la deuda que está en dólares, no fue deuda adicional que tomamos y que nos la gastamos. Entonces, cuando hice la pregunta que en qué se hizo con esos recursos, no se hizo nada, porque no es deuda nueva, nada más es un efecto de evaluación. De la misma forma que cuando pasó de 25.3 en la última semana de marzo a 21.3, donde hay una revaluación de 20% y por lo tanto disminuye la deuda, pues tampoco es que recompramos deuda y liquidamos deuda, nada más es que la deuda que teníamos en dólares vale ahora menos en pesos.
La diputada Cecil de León Villar hizo algunas preguntas sobre la estrategia de la crisis, la deuda y la política fiscal y recaudatoria y los temas de la pymes. Trato de responder de manera puntual a ella. ¿Está por aquí la diputada, la senadora? ¿No? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Qué tal? Como señalé justo antes, ahorita la parte más importante de la estrategia económica es justo la estrategia de salud. Y yo la verdad es que no es una frase mía, así es que no voy a tomar crédito de ella, pero hay una frase muy buena de un economista muy destacado de la Universidad de Berkeley, que dijo hace unas 4 semanas, cuando le preguntaron cuándo pensaba que se iba a acabar esta crisis, y dijo: esta crisis la pueden predecir mejor los epidemiólogos que los economistas, por la crisis económica va ligada a la crisis sanitaria. Entonces, la mejor inversión hoy para la parte económica es tratar de parar la pandemia, y en eso estamos muy enfocados. Además, tenemos que hacer algunas otras cosas. Voy a mencionar algunas que hice ya, a las que hice mención en mi intervención original. A nosotros nos quedó muy claro desde el inicio de marzo que el efecto del confinamiento social iba a trasladarse en la parte económica por una reducción de los ingresos de las empresas y de las familias. Pongamos un ejemplo más sencillo y más recurrido. Si cerraba un restaurante, pues la gente dejaba de consumir en este restaurante y el dueño del restaurante no tiene dinero ni para pagarle a los meseros, pagarle a los cocineros, pagar la renta del restaurante, pagarle a sus proveedores y pagar el crédito con que había tomado. Por eso, una de las primeras decisiones que nosotros tomamos fue introducir un cambio regulatorio temporal que iba a permitir que cualquier persona física o moral que tuviera un crédito en el país pudiera reestructurarlo de tal forma que no pagara ni capital ni intereses, esos iban hacia el final del crédito, para todo propósito práctico, entre abril y agosto. En realidad lo hicimos primero en un periodo más corto y después lo ampliamos, con la idea de que si alguien tenía cerrado su negocio, no tuviera que hacer frente a estos gastos, y cuando reabriera su negocio iba a poderlo empezar a pagar. 9 millones de créditos se reestructuraron a través de este mecanismo. Y esos fueran créditos no solamente de trabajo, no solamente de las pymes, había créditos de tarjeta de crédito de personas que habían perdido tal vez su empleo y estaban pagando sus víveres a través de la tarjeta de crédito, pero hubo créditos hipotecarios, créditos de vivienda, créditos de automóviles, de tal forma que permitió que la gente defendiera su patrimonio. Paso rápido porque ya me excedí a algunas de las otras preguntas. La senadora del PT, Giovanna del Carmen, hacía referencia a los fideicomisos que tenían que ver minería, cultura, ciencia y deporte. Hice ya referencia a cómo el mecanismo puede hacerse a través del mecanismo presupuestal. Lo que nosotros nos estamos comprometiendo es que no va a haber ni un peso que disminuya para el gasto efectivo del sector de cultura, del sector de ciencia, del sector salud. Es decir, no puede ser, el futuro del país depende de su salud, de educación y de su cultura. No vamos a escatimar en esta coyuntura ningún recurso para ello. Lo único es que en lugar de llegar a través de un fideicomiso, va a llegar a través del presupuesto general, y de hecho eso es más rápido, porque los recursos que están en los fideicomisos también son recursos que llegan a través del presupuesto, nada más que en lugar de ir directamente al beneficiario final, hacen una escala técnica en el fideicomiso. Hacía una pregunta también sobre la reforma, sobre elevación de impuestos, y aquí quisiera yo hacer primero un reconocimiento a las potestades fiscales que nos dio el Congreso, ustedes en colaboración con la Cámara de Diputados, y déjenme darles un ejemplo de cómo se tradujo esto en resultados muy concretos que ni siquiera nosotros estábamos esperando. Esta propuesta, esta nueva facultad que hizo que el uso de facturas falsas fuera ahora un delito penal, se tradujo en que en noviembre, aún antes de que entrara en vigor, se acercó a nosotros un consorcio
que nosotros no habíamos auditado, que nosotros no nos habíamos dado cuenta que nos habían declarado con facturas falsas, a quererse poner en orden antes de convertir en un tema penal, y nos pagaron 2,000 millones de pesos. Para pagar 2,000 millones de pesos quiere decir que las utilidades tendrían que haber sido, porque la tasa impositiva puede ser el 30%, alrededor de 6,000 millones de pesos. Quiere decir que las ventas debieron haber sido de 15,000 o 20,000 millones de pesos. Es decir, no estamos hablando de un evasor en una miscelánea, estábamos hablando de un gran evasor consciente de ello, que llegó y nos tocó la puerta y nos dijo: ya vi que cambiaron las reglas, les debo mucho dinero, me quiero poner en orden antes de que esto se vuelva penal. Paso ahora a algunas de los planteamientos que hizo la senadora Laúnez. El cambio en los derechos que se están planteando representa, de acuerdo a la propia información del IFT, el 85% de lo que son las cuotas internacionales. Así es que incluso con este aumento va a estar por abajo de la media a nivel internacional. El problema de competencia, y es un problema súper serio y no es ningún secreto en México, de competencia no tiene que ver con las cuotas, tiene que ver con operadores que son predominantes, operadores que antes tuvieron el 98% del mercado y que hoy siguen teniendo el 85, el 86% del mercado. Esa, por cierto, no es una atribución de Hacienda, es una atribución del propio IFT y en todo caso de la Comisión Federal de Competencia. Ahí es donde se tiene que resolver ese problema, que es el que impide que siga creciendo el mercado. Hay muy pocos países donde haya un sector tan concentrado por tantos años como es el sector de telecomunicaciones en México. Voy muy rápidamente a tres de las preguntas que hizo la senadora Noemí Camino Farjat, no sé si sigue por ahí. Primero agradezco nuevamente su pregunta porque aunque lo he intentado aclarar, he sido poco exitoso en aclarar cuál es esta nueva atribución que le estamos pidiendo para el SAT, y la gente piensa que estamos tratando de convertir al SAT en un Big Brother, y no es eso. Lo que pasa es que cuando un auditor va, por ejemplo, a auditar una empresa que aparece como una fábrica en el registro federal de causantes, y llega a una dirección específica y encuentra, y esto desafortunadamente es muy frecuente, que donde hay una fábrica hay un terreno baldío, lo que hace es con el teléfono le toma una foto al terreno baldío, le toma una foto a la casa de al lado para que quede calado que en el número 4 hay una casa, para dejar enmarcada entre el número 4 y el número 8 que no hay una fábrica, en el número 6 que aparece en el registro federal de causantes, y eso es lo que se lleva a documentar. De la misma forma que se puede documentar que llegar a un negocio donde supone que tendría que haber bebidas con marbete y ninguna tiene marbete, le toma una foto y dice, bueno, no hay marbete. Antes, para documentar lo mismo, se tenía que llegar con un notario, lo cual era muchísimo más claro. Pero además, la posibilidad jurídica de hacer eso es de doble vía. También el contribuyente puede tomar foto de esto si se quiere defender del SAT. En el tema de la escuela de tiempo completo, lo que pasa es que hay un tema que tenemos que resolver. Hay plazas de tiempo completo que están en el FONE y hay plazas que están operando de tiempo completo que no están en el FONE. Y lo que tenemos que hacer es reconocer a los maestros que en los hechos están trabajando de tiempo completo y darles plazas de tiempo completo. Ese es todo el tema todo lo que tenemos que hacer. Porque de hecho las plazas que ya existen, nadie está dudando en duda que se vayan a pagarlas. Es el salario que ya tienen. Pero hemos estado viviendo una realidad ficticia donde tenemos un número muy importante de maestros que en los hechos trabajan de tiempo completo más que el horario usual y que se les está pagando a través de una segunda nómina. Parece ser que los legisladores peninsulares estaban sobrerepresentados en esta intervención, así es que además de usted alguien más hizo referencia yo creo que fue Maribel al tema de Quintana Roo y de Yucatán, acá también de este lado. Voy a estar muy pendiente de ellos. Estuve en los dos lugares sin pensar que iba a haber un huracán la semana pasada. Estuve en Campeche, estuve en Quintana Roo y estuve en Yucatán. Soy muy sensible a lo que está pasando ahí. El senador Samuel García, no sé si está por ahí, hacía preguntas con respecto al fideicomiso. Permítanme enfatizarlo una vez más. La excepción es que el gasto vaya a través de un fideicomiso. El hecho de que desaparezcamos un fideicomiso no quiere decir que el gasto deja de hacer, quiere decir que se hace a través del canal tradicional que es el presupuesto, que es, por cierto,
el que aprueba la Cámara de Diputados. Es además un mecanismo muchísimo más transparente, porque los fideicomisos operan a través de comités técnicos de 5 o 6 personas que se ponen de acuerdo en el destino, mientras que cuando es a través de programas sin el presupuesto tienen que tener reglas de operación Lo que yo me puedo comprometer con ustedes, como lo dije hace un momento, y podemos buscar un mecanismo a través de que estemos reportando nosotros de manera cotidiana, es a darle rastro y ver que efectivamente no va ni un peso menos a cultura, no va ni un peso menos a deporte, no va ni un peso menos a salud. Hacía usted referencia también al tema de los impuestos digitales. No hay impuestos digitales en México. Sí hay países que tienen impuestos digitales que, por cierto, han sido controvertidos. Los dos ejemplos más claros son el llamado impuesto Facebook, me parece que se le llamaban, y el Google, que fueron en España y en Francia, donde se pensaba que estas plataformas no estaban contribuyendo y entonces las empezaron a gravar por razones muy específicas. Esas empresas pusieron derechos de regalía que pusieron en paraísos fiscales, hicieron que la base gravable fuera extraordinariamente baja. Ese que puede argumentar si fue justo o no las decisiones que tomaron en Francia y España, y ellos argumentan, mis pares, yo lo he comentado con ellos, que es un tema de equidad, que no puede ser que algunas de las empresas más grandes del mundo no paguen impuestos. Eso no es lo que hicimos en México. En México los impuestos que ya existen es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, y todas las empresas lo pagan. Cuando nosotros vamos al cine, ese cine paga el impuesto sobre la renta, sobre sus ganancias, y paga el impuesto al valor agregado si se venden palomitas, etcétera. Pero esas palomitas, el impuesto que pagamos los contribuyentes, porque los consumidores, lo retiene el cine y después se lo entrega a Hacienda. Lo mismo pasa con el IVA en un restaurante. Bueno, es lo mismo lo que va a hacer ahora Netflix, etcétera. O sea, es lo mismo que va a hacer Uber. Están reteniendo el impuesto asociado a esas contribuciones. No es absolutamente nada nuevo. Por cierto, la mayor parte de las plataformas nos dijeron que están absolutamente de acuerdo en eso, siempre que todas las pagaran, porque lo que no querían es que unas pagaran y otras no, y por lo tanto las segundas ofrecieran un descuento. Y le puedo decir con mucho gusto que, con excepción de un sector, todos los sectores de la economía digital están pagando a tiempo en forma. El único sector que no está pagando es el de la economía digital, ligado al turismo, los Airbnbs, este tipo de empresas. Ya me alargué demasiado, así que trato de acabar muy rápidamente. El senador Armenta decía que me pide que revisemos las concesiones. Con muchísimo gusto las revisamos y les mandamos un reporte. La senadora Mayorga está por aquí. Nos pregunta cuáles son lo que hemos hecho para las MIPYMES. Primero, lo que hemos hecho es aumentar el gasto directamente, el gasto que va al consumo o directamente a los créditos, y hemos dado más de 30 y tantos mil millones de pesos de créditos, fueron para las MIPYMES. Por el otro lado, los 9 millones de créditos que se reestructuraron, la mayor parte, pero la inmensa mayoría de esos créditos que se reestructuraron en la parte comercial fueron MIPYMES. Las grandes empresas no recurrieron a estos, esas se fondean en el mercado de valores. Después hizo dos aseveraciones que me gustaría aclarar. La primera, que dice que se contrataron $1,000 millones del Banco Mundial para financiar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No se contrataron para eso. Usted sabe, porque fue secretaria de Finanzas, que el financiamiento de deuda solo puede ir para gasto de inversión, no puede ir a gasto corriente, y este programa es un programa de gasto corriente. Pero además, algo que es muy muy claro, y sobre todo en el gobierno federal, donde nosotros tenemos colocaciones todas las semanas, todos los martes tenemos colocaciones de CETES, es que no todo el financiamiento es para pagar nada. Si se utiliza para liquidar otro crédito, como fue esto, en realidad el endeudamiento neto no aumentó. Tomamos $1,000 millones para pagar $1,000 millones de otro crédito que ya teníamos, que era más caro. Entonces no hubo ni incremento de crédito ni destino de ello. Y decía que los estimados de nosotros de una caída del 8% para este año y de un 4.6 para el año que entra, estaban fuera de línea con lo que han pronosticado entes como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Mundial. Hoy en la mañana, supongo que por eso no lo sabía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, anunció que se van a revisar a la baja el próximo octubre 13 esos estimados, de tal forma que esos estimados van a estar mucho más en línea con los que nosotros teníamos. Es decir, es un reconocimiento tácito que el pronóstico más adecuado era el nuestro y no lo que traían hasta el próximo, me parece que el 13 es martes, ellos
ellos mismos. Hay una pregunta que yo sí quisiera tomarme un par de minutos para respondérmela, porque ahí sí tengo una diferencia de fondo. Durante la crisis del 2008-2009 fue cuando se volvió a recuperar la idea de que tenía que haber una política contracíclica. Por muchos años el consenso de Washington no dejó que esto fuera un elemento central de la respuesta del Estado ante crisis de demanda. Y hubo recursos y hubo los deseos de hacerla. Lo que no hubo ni en México ni en el resto del mundo fueron los proyectos. Usted y yo, porque somos de Hidalgo, recordará que el proyecto contracíclico por antonomasia del programa del 2009 era la refinería de Tula, de la cual nada más se construyó la barda, que por cierto creo que pagaron ustedes y pagaron el terreno. Entonces, la lección más importante de eso es que la política contracíclica se hace en los proyectos que están andando y no en los que se están planeando. Por eso, lo último que se debe hacer en este momento, y usted decía si no es momento de poner en pausa las obras que están caminando, no, esas son las que están generando empleo e inversión hoy. Es el momento de poner en pausa las obras que se están imaginando, porque esas no generan empleo hoy. Lo que hay que poner, y el acuerdo que nosotros anunciamos el día de ayer era lo mismo. Si recordarán, tenían fechas muy específicas, incluyendo, no lo tengo aquí, pero un libramiento en Ixmiquilpan, de donde entiendo es cercano a su tierra. Todos tienen fechas para ejecutarse en los próximos meses, 4 de ellos empezando esta semana. La diputada Minerva Hernández me hacía varias preguntas. Yo creo que la de los ingresos básicos ya la respondí. Costaría 1.9 billones de pesos en el país. Yo creo que la discusión es de dónde tendríamos que sacar 8% del PIB. 8% del PIB. El país recauda 19% del PIB. Y luego me parece que usted y alguien más decía que este era un presupuesto centralista. No sé si fue usted o fue alguien más quien decía que era un presupuesto centralista. Déjeme demostrarle que no es un presupuesto centralista. Y déjeme decirle, de hecho, cuáles son los escasos márgenes de maniobra que tiene el gobierno. El presupuesto total planteado para el próximo año es de 6.29 billones de pesos. De ellos, 5.6 son gastos obligatorios. Déjeme decirle cuáles. Por ejemplo, el costo financiero, 723 mil millones de pesos. Eso no depende de nosotros. Es el resultado de pagar la deuda histórica que se ha acumulado desde el inicio del país. Las participaciones federales, que tampoco dependen de nosotros. Aunque nosotros le pusiéramos 0, la ley de coordinación fiscal establece a través de una fórmula cuánto es lo que se les va a dar. Pues aunque le pusiéramos 0 o le pusiéramos 5 billones, se va a dar lo que está ahí. Y eso tampoco depende de nosotros, ni para bien ni para mal. Y eso representa 921 mil millones de pesos. Los ramos autónomos, incluyendo el presupuesto que va para el Senado, son 144 mil millones de pesos. Y las jubilaciones, que es el pago de todos los trabajadores que ya se retiraron, que tampoco depende de acciones de este gobierno, son 1.064 billones de pesos. La primera vez, por cierto, que el pago de pensiones y jubilaciones rebasa 1 billón de pesos. Hay además otra serie de recursos que van a las entidades como el IMSS, el ISSSTE, CFE y Pemex, que son sus propios recursos. Sobre nosotros no tomamos ninguna decisión. Son 343 mil millones para el IMSS, 110 mil millones para el ISSSTE, 479 mil millones para Pemex y 369 mil millones para CFE. Tampoco nosotros ni vemos ese recurso ni tomamos una decisión sobre ellos. Después vienen las aportaciones para entidades federativas, que son 752 mil millones, que ligados a los 921 mil millones de pesos, quiere decir que en total hay 1.8 billones de pesos para las entidades federativas, que es casi un 30% del total del gasto, asociado además a las previsiones y aportaciones a educación, que es el ramo 25 por 54 mil millones de pesos, y las aportaciones a la seguridad social por 14 mil millones de pesos. Una vez que le quitamos todo eso, que son 5 billones de pesos, lo único que queda para decisión del Ejecutivo Federal, y decisión entre comillas, son 1.2 billones de pesos, que es apenas como el 66% de lo que está llegando a las entidades federativas, que es el 19.5% de los recursos. Ahora, si a eso le quitamos la nómina, que son los 342 mil millones de pesos del pago de salarios de los funcionarios, que la tenemos congelada y
cuidadoso, nos quedan 886 mil millones de pesos. Eso es solamente el 14% de todo el presupuesto. No se puede decir que hay un presupuesto centralista cuando solo el 14% es lo que nosotros estamos tomando alguna decisión. Y en ese 14% está el gasto de Conagua, está el gasto de salud, está el gasto de comunicaciones y transportes. En realidad, lo que está en manos del gobierno federal es una parte extraordinariamente pequeña. Y de hecho, y lo hice mención, entre 1980 y el año 2019, los recursos que pasaron a los estados pasaron de 1.8 a 3.9%. Me quedaba ya nada más responderle al senador Madero, pero creo que se volvió a salir. Y nada más quisiera rápidamente hacer una referencia. El senador Madero decía que no es cierto que la crisis se deba a la pandemia, que se debe a las malas decisiones tomadas por las ocurrencias de esta administración. Tienen que haber sido muy malas esas ocurrencias porque se está cayendo la actividad económica de 170 países, no nada más de México. Entonces debe haber 169 países que estaban fijándose en qué hacíamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Gracias. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video, nomás para que aprendan estos prianistas. Y bueno, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, los tundió porque el comandante Borolas solo hizo una barda y gastó muchos millones. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que sigan llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes, nos vemos al rato. Cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.